Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 14 de 50 de este recorrido que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles, como esta pequeña preparación que estamos haciendo para la fiesta de Pentecostés y también adentrándonos y conociendo un poquito más con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles. Y para iniciar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad para que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sea nuestro guía en medio de este caminar, en medio de este peregrinar, de estos 50 días de Pascua, también conocido como la cincuentena pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuego vivo, fuente viva y caridad, así como espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, iluminas nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio alejas de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya como lo había comentado, entramos al día número 14 de 50. Ya estamos a la mitad de la segunda decena, o el segundo grupo de estas meditaciones que tenemos acá, o reflexiones sobre el texto bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que estamos utilizando en este caminar la traducción de la Biblia de Navarra. Y hoy continuamos con el título Arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse. La lectura de hoy va a ser del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 17 al 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 3, versículos 17 al 26. 17 al 26. Está por acá. Ok. Y continuamos entonces. Ya con este texto, del 17 al 26, llegamos al final del capítulo 3. Ok. Para que lo tengamos en cuenta. Y tengamos en cuenta este título, arrepiéntanse y conviértanse. El texto dice lo siguiente. Ahora bien, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos, por tanto, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación, y envíe al Cristo que ha sido predestinado para vosotros, a Jesús. Dice acá el texto. Continuamos en el versículo 21. A quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Moisés, en efecto, dijo, cita ahora, hago una pausa aquí, ahora va a citar las escrituras, pero ¿qué escrituras? Recordemos que son las escrituras del Antiguo Testamento, por eso cita a Moisés. Y si no vamos a citar a Moisés, para los que no lo saben y los que lo saben, se va a centrar en este caso, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, para que más o menos tengamos una idea de dónde estamos. Esos son conocidos para los judíos o las personas de los que hablan hebreo, en este caso viven la religión judía, como la Torá. Para nosotros es el Pentateuco. Continuamos, ese es el dato aquí curioso. Cerramos paréntesis. Dice, el Señor Dios vuestro os suscitará de entre vosotros, hermanos, un profeta como yo. Lo escucharéis en todo lo que os diga, y sucederá que todo el que no escuche a aquel profeta
será exterminado del pueblo. Fin de la cita. Continuamos versículo 24. Todos los profetas, desde Samuel y los que vinieron después, cuantos hablaron, anunciaron estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza de Dios que Dios estableció con vosotros, con vuestros padres, cuando les dijo a Abraham. Ahora cita a Abraham. Escuchen. En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al suscitar a su Hijo, Dios lo ha enviado en primer lugar a vosotros para bendecirnos cuando cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de Hechos de los Apóstoles el día de hoy, versículo del 17 al 26, ya el fin del capítulo 3, nos recuerda algo. Si ven, volvemos al punto. Nuevamente Pedro sale en este discurso, o una vez más, y este discurso se da porque la gente, en este caso recordemos que el pueblo judío había visto el milagro de la persona que estaba postrada en la puerta hermosa. Todo esto va concadenado, que ahí no son eventos aislados. Pedro dentro del templo comienza esto y les habla desde la escritura y les muestra quién a Cristo. No se muestra él mismo, no se muestra él como que bueno, y de aquí vengo yo porque yo, sino que él muestra a Cristo. Y el día de hoy les comparto, y eso quiere decir que todos nosotros tenemos ese deber apostólico. Recordemos que cuando somos bautizados como profetas, ¿cómo es que es? Profetas, sacerdote. Bueno, ahorita se me escapa la idea, pero lo que quiere decir es que cuando recibimos el bautismo también somos llamados al apostolado. ¿Y cuál es el apostolado? En general es anunciar a Cristo. Y en este caso Pedro lo cumple en una forma heroica, porque al plantarse en medio de ellos y ver ese estupor del asombro de ellos de haber visto a este hombre que toda su vida lo habían visto, por decirlo así, mucho tiempo ahí postrado en la puerta hermosa y que de repente esté saltando y brincando por allí, y él les diga, no, que en el nombre de Jesús yo he hecho estas cosas, y luego entonces hay que explicarle que ellos mismos mataron a Jesús. Y luego, eso fue lo que leímos en el día de ayer o en el video anterior. Para los que están siguiéndolo diariamente, sería el día de ayer. Para los que están por aquí, hemos conversado de eso en el video anterior, exactamente el día 13. Ya ahora él viene y comienza diciendo esto el día de hoy, o en este video. Ahora bien, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. ¿Por qué era por ignorancia? Porque estaban sumidos en el pecado de la soberbia. Ellos, recordemos que Jesús, el pueblo no lo quería, no por los milagros que hacía, incluso por los prodigios y su enseñanza, que ni siquiera iba en contra de lo que ellos sabían. Porque Jesús, recordemos que él dice, no he venido a anular o deshacernos de la ley, sino a darle plenitud. ¿Y qué sucede? Ellos lo que veían más bien eran sus intereses por su posición. ¿Qué me refiero con su posición? A la posición de autoridad. Ellos no querían perder eso. Y ahí surge el tema de la concupiscencia, de la soberbia. Y entonces esto hace que la persona bloquee en gran medida la gracia. Por eso es que Pedro sigue diciendo el día de hoy o en este video, ahora bien, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios así cumplió lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo padecería. Y eso viene narrado en el Antiguo Testamento. Y le cita dos ejes centrales de la fe, en este caso judía, en este momento. Le cita a Moisés y le cita a Abraham. Voy a leer las citas de nuevo. La de Moisés que él menciona dice lo siguiente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque le agrega mucho peso a este tema. Versículo 22. Moisés en efecto dijo:
el Señor Dios vuestro os suscitará de entre vosotros, hermanos, un profeta como yo, le escucharéis en todo lo que os diga. Y sucederá que todo el que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Luego cita acá a Abraham. Por eso digo, cita a una persona que es la figura, voy a usar el término, central de la fe judía en todos los tiempos, no solo en aquel entonces. Cita acá de Abraham. A ver. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres, como le dijo a Abraham. Dice, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu descendencia. Y estas dos lecturas en su conjunto hablan no en su conjunto, también individualmente, hablan de Jesús. Hablan de un Mesías, hablan de alguien que bendecirá no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones. Como dice Pedro al final del versículo 26, al suscitar a Jesús, Dios lo envía en primer lugar, a vosotros, o sea, hablando ellos en el caso de todos los que eran judíos, para bendecirnos cuando cada uno se convierta de sus maldades. Llega primero a ellos porque de Abraham nace este pueblo, pero no solamente se iba a quedar contenido en un pueblo, en una nación, sino que iba a salir a todos desde allí. Todas las naciones se iban a ver beneficiadas, todos tenían derecho a convertirse. Por eso que se habla, lo leímos en días pasados o en los videos anteriores, que la conversión de las 3.000 personas que se dio después de la predicación de Pedro por el tema de estar ¿cómo se llama esto? Cuando estaban hablando en lenguas y todo esto y que los creían que estaban borrachos y todas estas cosas, en ese momento se convirtieron unos 3.000. Y no solamente 3.000 judíos, sino entre judíos y paganos. Esto es muy interesante entenderlo. Y así lo vamos a ver en toda la Sagrada Escritura. Por eso hablamos, y lo he comentado, que el Espíritu Santo no se contiene a una religión o a una X iglesia. El Espíritu Santo opera donde quiere. Ahora, ¿cuál es el matiz diferente? Donde opera de manera continua, como un influjo, y no por intermitencia o tocando puertas. Por ejemplo, si lo vemos así, podríamos decir que el Espíritu Santo va tocando puertas, o sea, corazones en las personas. Fuera de la Iglesia Católica estoy hablando, toca corazones y suscita personas para que busquen de Dios. Está en nosotros saber escuchar correctamente, prestar atención y saber que realmente a quién estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo. Ahí es donde interviene la parte de la razón. La fe nos mueve y nos puede mover. Y es verdad, la fe es muy importante, pero también la razón es importante. Porque hoy en día, en un mundo donde cualquiera se depara en cualquier esquina a predicarte la palabra de Dios, hay un componente que es la razón, que nos debe alertar y reconocer dónde está la sana doctrina. Pero la razón, está iluminada por la fe. ¿Se entiende? No es que actúan por su cuenta y que yo debo razonarlo todo porque intelectualmente debo saber más razonablemente que la parte de la fe. No. La fe ilumina la razón, pero también debemos tener razón. ¿En qué sentido lo digo? No podemos actuar solamente por impulso de que me siento bien y es bonito y que las palabras que me dice X predicador, X sacerdote, X pastor, me mueve el corazón y con eso yo quedo lleno del Espíritu Santo, pero son sentimientos. ¿Qué pasa cuando eso pasa? ¿Qué pasa cuando un día Él te diga algo que tú consideras individualmente que va en contra de lo que no sabes? Es ahí donde cambia el matiz. Entonces, al igual que ellos, a veces nosotros actuamos desde la ignorancia. Ellos creían en Dios, ellos suponían que estaban en lo correcto, pero les faltaba que la fe iluminara la razón. ¿Bien?
También faltaba que mucha de esta gente del pueblo judío creía en lo que le decían sus líderes porque solamente tenían fe. Si en este caso, un sacerdote, un fariseo, un saduceo, un doctor de la ley, un escriba, se les paraba y le decía, hoy es Sabbat, pero el Señor me dijo, por decir algo, estoy extremando una idea, el Señor me dijo que hoy esta familia no puede salir de su casa. Ellos por fe lo hacían, pero no razonaban lo que le ponían. De ahí sale el cargo de los 600 y pico de preceptos, porque el pueblo, a medida que iba creciendo, no lo hacían tanto, ya dejaban hacer las cosas por fe, pero desde el amor, sino o lo hacían por un mero cumplimiento, porque se fueron desarrollando tantas leyes y tantos desgloses que al final lo más importante era cumplir, o sea, actuar porque alguien me lo dijo, pero no internalizar por qué lo hago. Y ese internalizar nos lleva a la fe profunda. Y ahí ven cómo la razón está al servicio de la fe. Nos permite profundizar y encarnar y vivir una religiosidad diferente. Cosa que a ellos les afectó. Y por eso es que venía Pedro a explicarle estas cosas y a mostrarle a Cristo, no solo para el pueblo judío, sino también para el pueblo, en este caso, para todas las naciones del mundo, como se lo dijo Abraham. Y lo otro, rescatando ya para finalizar, el tema de Moisés, también muestra a Cristo aquí, pero hay un detalle muy importante que hay que señalar. Y es que habla de que, y está aquí en el versículo 22, sucederá que todo el que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. O sea, será reo de muerte. Porque Jesús toca nuestra vida, toca nuestra alma en muchos momentos. A veces uno no sabe ni en cuántos momentos Cristo nos llama, nos busca, toca y dice, ábreme, todavía estás a tiempo. Es el momento de la misericordia. Y nosotros no respondemos. Y casi lo paso por alto. Aquí hay una parte escatológica en este texto que compartimos el día de hoy, que ya lo he mencionado. Y lo he visto en mi caminar y lo he escuchado de tantas cosas con respecto al tema escatológico. Y es el tema de que Cristo está como ese Cordero de Dios en este momento mediando entre Dios y los hombres. Y es la mediación que he tratado de transmitirle, espero podérsela haber transmitido de la forma como la he escuchado y la he comprendido a lo largo de este caminar en la fe. Les comento rápidamente. Déjenme ver si encuentro el versículo exacto. Dice, vamos a leer aquí desde el versículo 19. Arrepentidos por tanto y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es importante. Estamos en un momento ahorita de la misericordia. Ya les digo por qué. O sea, que se nos invita a arrepentirnos en este momento y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Versículo 20. De modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación y envíe al Cristo que ha sido predestinado para vosotros, a Jesús. Versículo 22. A quien es preciso, escuchen esto, a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Versículo 21 y el versículo 19, si lo vemos así, claro, incluyendo también el pase que hace por el versículo 20, habla uno de que Cristo fue enviado para todos. También el versículo 19 habla de la conversión. Pero me quiero centrar específicamente del versículo 20. De modo, versículo 20, el versículo 21. A quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus profetas desde antiguo. Este versículo 21 es clave para entender lo que lo he mencionado, no solo en estos videos, y lo mencionaré varias veces, sino también lo he venido mencionando en novenas y en algunos otros temas que hemos tratado aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY. Y es esta parte. Jesús en este momento está retenido en el cielo. Él subió al Padre y está mediando entre Dios y nosotros antes de la restauración de todas las cosas, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, como menciona el versículo 19, y convertirnos de corazón
por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque llegará el momento que Él regresará y vendrá a restaurar todo. O sea, este es el momento de la misericordia. Este es el momento de la gracia, este es el momento del perdón. Este es el momento de decir, Señor, yo te elijo, me caí, bueno, yo vuelvo y me levanto y te elijo. Me vuelvo a caer, yo vuelvo y me levanto y te elijo. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero Dios es justo, pero también misericordioso, a la vez. Y Él está siendo justo por darnos el tiempo necesario para poder arrepentirnos y acercarnos a Él. Por eso digo, esto es algo más o menos escatológico, porque llegará el momento que ya se acabará el tiempo y vendrá el momento de la justicia o aplicar la justicia con respecto a cómo nosotros vivimos. Pasemos entonces ahora a la reflexión que tengo apuntada aquí en mis apuntes. Ya como les comenté, esto lo hice como la segunda semana de Cuaresma. Así que háganse la idea que algunos textos los leí, otros simplemente saqué algunas partes, como han visto algún versículo que sale interesante, que me llamó la atención y lo puse allí. Y vamos a ver qué nos trae la reflexión de aquel entonces. Dice, la misericordia divina... Voy a usar la frase, me río porque esto lo tengo apuntado, pero no lo tengo en mi memoria, exactamente, ¿no? No lo tengo en mi memoria, pero así suena ese. Voy a usar la frase, poco la uso, no me gusta en el mal sentido, no me gusta, y suena raro, no me gusta en el buen sentido, porque uno tiene que saber reconocerse humilde y saber que es un mero instrumento. Voy a usar una frase de un youtuber famoso aquí que dice, soy un mero comunicador. Hablamos de Santiago Alarcón. En algún momento alguien puede mencionarle que escucho su nombre en mi video. Bueno, vamos al punto de nuevo, regresamos atrás. Y la frase, yo digo, soy un mero comunicador, un mero instrumento de Dios. Solamente no me acuerdo de muchas de las cosas que tal vez pude haber puesto. Eso es decir, la mayoría ni siquiera me acuerdo lo que puse acá, pero el Espíritu Santo suscita esas movidas divinas, ¿no? Dice, la misericordia divina no ignora el pecado, pero ofrece siempre conversión. La misericordia divina no ignora el pecado, pero ofrece siempre conversión. Y ese momento de la misericordia es lo que anclé aquí a lo último de lo que hablaba de mis comentarios con respecto a este texto del día de hoy. La misericordia divina no ignora el pecado, pero sí nos da este momento de la misericordia la oportunidad de la conversión. Y para convertirnos debemos básicamente pedir perdón por nuestros pecados. Citemos ahora desde la tradición a un padre de la iglesia, y hablamos de San Cipriano de Cartago, estamos en el siglo III, y de su documento de Lapsis número 15, dice lo siguiente: Dios promete el perdón a quienes vuelven a Él con el corazón sincero. Y aquí viene la parte de lo que decía, una conversión desde adentro, la parte de la razón y la fe, y cómo la razón está al servicio de la fe, pero no está por encima de la razón de la fe, ni la fe está por encima de la razón, pero sí al servicio de la misma. Y la fe es la que ilumina a la razón y nos permite caminar saliendo de nuestro yoísmo hacia Dios. Y aquí es donde dice, Dios promete el perdón a quien vuelve el corazón sincero. Y ese corazón sincero es iluminado por la fe y es una virtud teologal que nosotros debemos pedir a Dios. Y entendiendo eso, Dios promete el perdón a quienes vuelven el corazón, a quienes vuelven a Él el corazón sincero. Con corazón sincero, perdón. Y eso es lo que Dios promete el perdón. Por eso que se habla que cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia, debemos hacerlo con un corazón sincero, o sea, de verdad, con un sentido de dolor de nuestro pecado, ya sea con una contrición perfecta o una atrición. Contrición perfecta es con una real, sincera y muy profunda. Casi podríamos decir, voy a usar la palabra, un dolor de los pecados a nivel santo, de que yo realmente quiero deshacerme de esto. Y la iglesia hasta cierto punto, como madre y maestra, tolera
digamos así. Y no por ella, sino por nuestro Señor Jesucristo y su misericordia, tolera que nosotros vayamos a confesarnos en un estado de atrición, o sea, una contrición no perfecta, o sea, un dolor de pecado, más o menos podríamos decir. ¿Ok? Más o menos, o sea, sí me duele, pero realmente lo hago por un sentido de miedo, de no condenarme, o por un sentido de estar en paz con Dios, pero no lo hago porque realmente siento un dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno. Entonces, ahí viene la parte del arrepentimiento sincero. Y eso es lo que suscitaba muchas veces todas estas prédicas, en este caso las que hemos escuchado de San Pedro, y estas conversaciones en las personas que estaban en los momentos que Pedro decía estas cosas. Pasemos entonces ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, como voz del Magisterio. En este caso vamos a leer el numeral 1427 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice acá, tiene un apartado que podríamos decir capítulo 3, la conversión de los bautizados. Numeral 1447, dice: Jesús llama a la conversión. Y todo esto está girando y permeando a el título de hoy: arrepiéntanse y conviértanse. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Está cerca porque este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia es limitado. Es un tiempo de gracia y todo es gracia. Y ya expliqué el tema de la misericordia, ¿no? Y bueno, ya vimos también ahí donde se menciona en Hechos de los Apóstoles. Continúo. Voy a echar un poquito para atrás. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convirtaos y creed en la buena nueva. Cita acá el Catecismo Marcos capítulos 1, versículo 15. En la predicación de la iglesia, o en este caso, en la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía de Cristo y su evangelio. Esta llamada: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Lo que hablábamos en otro video del tema de renacer de nuevo del agua y del Espíritu. Continúo. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Aquí volvemos al punto, el Catecismo también se pone un chin escatológico en esta parte específicamente. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, la fe de la buena nueva y el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación. ¿Cómo se alcanza la salvación? No es que ya eres salvo, siempre salvo. Tienes alcanzable la salvación, podría decir yo. O sea, ya quedas dispuesto, es como que tienes la disposición de decir: yo me puedo arrepentir y el Señor me escuchará, porque paso de ser, por medio del sacramento del bautismo, de ser criatura a ser hijo de Dios. Continúo. Es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. No hay más que comentar con respecto a esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1427. Para finalizar en este día, vamos, como todos los días, vamos a cerrar con una oración que está inspirada en una pequeña apunte que tengo aquí para este día. Y terminamos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos un corazón verdaderamente arrepentido. Señor, danos un corazón que sienta un real dolor por nuestros pecados. Señor, danos un corazón que nos sepamos reconocer como verdaderos pecadores y que sepamos, Señor, que sin ti no podemos nada. Danos, Señor, un corazón humilde, sencillo, como tú lo dices en la palabra, que seamos mansos y humildes de corazón para que el actuar de tu Espíritu Santo en nosotros sea libre y que nosotros podamos
ceder nuestra voluntad a ti, Señor, cuya voluntad es perfecta para cada uno de nosotros. Señor, danos un corazón nuevo, danos un corazón renovado, renueva nuestro corazón y nuestro ser. Haznos nueva criatura, no para nuestra propia gloria o para nuestra perdición, sino para darte gloria y alabanza a ti, Señor, ser instrumentos fieles tuyos, así como Pedro, y poder alcanzar la vida eterna y estar contigo adorándote por toda la eternidad. Señor, danos un corazón verdaderamente arrepentido, el cual busque tu perdón y tu misericordia en esta vida, no en la otra, no el día de ayer, sino en este momento, en este instante. Señor, permítenos acercarnos al sacramento de la reconciliación, poner nuestra vida en orden tal cual tú quisiste e instituiste en el colegio apostólico, del cual hoy en día gozamos de sus sucesores, que son los obispos, y de sus ministros, que son como esa extensión de ellos, que son los presbíteros y los diáconos. Señor, danos un corazón verdaderamente limpio y arrepentido, que siempre busque de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.